Muy buenas noches. Es un honor, como en cada sesión, darle la bienvenida a este salón de sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido una semana intensa, justo previo ya a la elección a celebrarse en el estado de Tlaxcala, y de ahí la necesidad constante de que los magistrados puedan resolver estos asuntos que se consideran precisamente urgentes por la naturaleza y las consecuencias que ellos mismos representan. Como en cada sesión, me hago acompañar de un integrante de las ponencias. En esta ocasión permítame presentarle a Omar Andujo, quien integra precisamente la ponencia de la magistrada María Silva y a quien le damos la bienvenida. Omar, gracias. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, es bueno estar por aquí. Muchas gracias. Hoy es 1 de junio del año 2016, Omar, y hay varios asuntos que se tienen que someter a consideración de este pleno, algunos relacionados con credencial de elector, que también han sido la constante en estas sesiones. No son asuntos menores, pero quizá para esta sesión valga la pena resaltar algunos relacionados con sustituciones de candidatos, cancelaciones de candidatos por principio de paridad de género. Omar. Así es, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Tenemos en este momento, vamos a sesionar dos juicios ciudadanos y en estos juicios los actores en su oportunidad fueron postulados por los partidos Alianza Ciudadana y Nueva Alianza a presidencias de comunidad. Claro. Como tú recordarás, en las últimas semanas en la sala ha estado fallando este tipo de asuntos que tienen que ver con registros de candidaturas y que tiene que ver también con la cuestión de paridad de género, el principio de paridad. Así es. En este caso, ambos juicios derivan de sentencias dictadas por esta sala en las que se le ordenó al instituto local que hiciera efectivos a procedimientos que ya les había hecho a ambos partidos políticos, a Alianza Ciudadana y a Nueva Alianza, y en cumplimiento de esa sentencia se dictan estos dos acuerdos que ahora se vienen a impugnar por parte de nuestros actores, y básicamente lo que ellos están alegando es que pues finalmente no aparecen ya en el registro definitivo y básicamente lo que tendrán que resolver ahora los magistrados y la magistrada será precisamente si fue ajustado derecho ese registro en el que ya no aparecen ellos. Me llama la atención también un par de asuntos más en los que se está combatiendo la ilegibilidad de los candidatos por temas de cumplimiento a contribuciones municipales. ¿Omar? Así es. Son dos juicios de revisión constitucional. En ambos casos, básicamente lo que se alegó ante el tribunal local, porque lo que estamos revisando en esta instancia es la sentencia del tribunal estatal. Claro. Lo que se viene alegando es que dos candidatos a presidencias municipales no cumplieron con sus contribuciones. La legislación estatal de Tlaxcala señala que un requisito para ser registrado como candidato a un cargo de elección popular es precisamente estar al corriente de las contribuciones municipales, estatales y federales. Y en este caso lo que vienen alegando es que no cumplieron con algunas de estas contribuciones y por lo tanto piden que no sean registrados como candidatos. En este caso, como ya están registrados, sería la cancelación. La cancelación de ese registro. Y un asunto más relacionado con un candidato, entiendo, a presidencia de comunidad, que al parecer contendió en dos partidos para ser registrado, ¿no? En la elección interna de ambos partidos. Este asunto es también un juicio de revisión constitucional, lo promueve el Partido de la Revolución Democrática y básicamente lo que está alegando es eso, un candidato a presidente de comunidad de San Gabriel, Cuautla, lo que alegan es que participó simultáneamente en los procesos internos del Partido Socialista del Partido de la Revolución Democrática. Finalmente él es registrado como candidato del Partido Socialista y entonces lo que se está pidiendo es precisamente que se cancele también ese registro. Bueno, pues qué interesante saber al final de esta sesión qué criterios va a asumir la magistrada y los magistrados integrantes de la sala, y ojalá nos puedas acompañar para platicar en resumen estos criterios, Omar. Claro que sí, por aquí estaremos. Y a usted, como siempre, lo invitamos a que se quede en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Buenas noches, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Como me lo indica, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de resolución 13 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 juicios de revisión constitucional electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables que se precisaron en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Rosa Elena Montserrat Razo Hernández, le solicito, por favor, nos dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de esta sala la magistrada María Silva Rojas. Claro que sí. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 244 de este año, promovido por María del Carmen Macías Carrillo contra la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, que declaró la improcedencia de su trámite para ejercer su derecho al voto fuera del país para una elección local. La consulta propone confirmar el acto impugnado, toda vez que de auto se advierte que la actora fue omisa en remitir su solicitud y demás documentación, por lo que incumplió con los requisitos necesarios para que la referida dirección ejecutiva la incluyera en la lista nominal de residentes en el extranjero correspondiente. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 253 de 2016, promovido por Iván Netzahualcoyotl Xolocotzi, a fin de impugnar diversos acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, relacionados con el registro de candidaturas del partido Alianza Ciudadana a presidentes de comunidad en la referida entidad federativa. En primer término, en el proyecto de cuenta se propone conocer per saltum el medio de impugnación, al encontrarnos ante el inminente cierre de campañas y estar próxima a la jornada electoral en el estado de Tlaxcala. Por su parte, en cuanto al estudio de fondo, se propone calificar como fundado el agravio planteado por el actor, relativo a la falta de fundamentación y motivación de la determinación de la responsable, de no registrarlo como candidato a presidente de comunidad de la sección sexta Tlacatepa en el municipio de Contla de Juancuamatzi, toda vez que, en los diversos acuerdos que al efecto emitió el referido Consejo General, omitió precisar la razón y el sustento jurídico por los que finalmente no fue registrado, pese a haber sido originalmente postulado por su partido político. No obstante, se estima que ello no es suficiente para que el actor alcance su pretensión de ser registrado, pues, como se explica en el proyecto, la autoridad responsable negó el registro de diversas fórmulas de candidatos, tomando como base un acuerdo previo, en el que se requirió al partido político que sustituyera las candidaturas de varones que excedieran la paridad, bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, el Instituto realizaría las cancelaciones necesarias para ello. Cabe precisar que en una resolución dictada previamente por esta sala regional, se ordenó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que, a fin de cumplir el requerimiento antes señalado, estaba en condiciones de tomar en cuenta las comunicaciones sostenidas con el partido político, tal como aconteció con el escrito presentado el 4 de mayo, en el que el Instituto Político se desistió de la postulación de 11 candidaturas, entre ellas la del promovente. Atendiendo a lo señalado, la ponente considera que la autoridad responsable actúa en el marco de sus atribuciones, toda vez que la determinación de negar el registro del actor tuvo como objetivo cumplir con el principio de paridad de género, apegándose a lo mandatado por esta sala regional en la sentencia recaída al Juicio Ciudadano 171 del presente año. Por tanto, se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, los acuerdos impugnados. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado, magistrado. Gracias, Montserrat. A consideración de este pleno, los proyectos de cuenta. Yo, solo para destacar y agradecer a la magistrada Silva y a su equipo el
pues el talento para construir esta propuesta de resolución que creo que nos convence a los tres y nos acerca pues en posiciones difíciles que habíamos asumido en relación con otros asuntos. Ahí me quedaré porque la cuenta ha sido muy clara y el proyecto también hace gala de claridad en una solución de una controversia que no era sencilla. Entonces, gracias magistrada, gracias magistrado por construir juntos esta decisión. Yo no tengo más intervención. Si no es así, le solicito tome la votación que corresponda. Secretaria, de acuerdos. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 244 y 253, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman los acuerdos impugnados en lo que fue materia de controversia. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, le solicito por favor de cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 255 de este año, promovido por Filogonio Achac Pérez, a fin de controvertir el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que resolvió el registro de candidaturas a presidencias de comunidad presentadas por el Partido Nueva Alianza para el proceso electoral 2015-2016. En su demanda, el actor adujo que el procedimiento de sorteo adoptado por el Consejo General para determinar las candidaturas que excedían la paridad de género fue oscuro y dudoso, porque no tomó en cuenta las condiciones que generaron haber llegado a ese extremo. Al respecto, la consulta advierte que el actor no precisó cuáles fueron las condiciones en específico que la responsable, a su decir, no tomó en cuenta, ni en qué radica la oscuridad o duda que genera el procedimiento adoptado, y contrario a ello, de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable emitió el acuerdo impugnado de conformidad con las disposiciones legales, haciendo referencia a los actos previos a su emisión. De ahí que si el actor no precisa cuáles fueron las condiciones que, a su decir, no toma en cuenta la responsable, existe imposibilidad para determinarlas y emitir el pronunciamiento atinente. Por otra parte, el actor esgrimió que la responsable no estableció la hora en la que se llevó a cabo la sesión en que se aprobó el acuerdo controvertido. A juicio de la ponencia, dicha alegación carece de sustento, ya que no se explica cuál es la base de su aserto. Aunado a que las constancias de autos se pudo advertir la hora en que inició la referida sesión, los integrantes del Consejo General, así como los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes, lo que genera convicción de que, contrario a lo sostenido por el actor, sí se estableció fecha y hora para la sesión de mérito. Con respecto a que el video de la sesión se transmitió por YouTube con posterioridad a la fecha en que se llevó a cabo, se trata de una afirmación sin sustento jurídico, pues en la normatividad aplicable no se encuentra contenida disposición alguna que prevea que las sesiones se transmitan en vivo por ese medio. Asimismo, el actor se dolió de que la autoridad responsable no explicó cómo introdujeron y en qué orden se extrajeron de la urna los nombres de las comunidades que serían excluidas. La consulta propone calificar infundado el agravio en comento, ya que de la versión estenográfica y del propio acuerdo impugnado se desprende que fue explicado el mecanismo a utilizar para definir las candidaturas que excedían la paridad. Así, se determinó que sería por sorteo, describiendo el procedimiento a seguir, lo que culminó con la definición de las 4 comunidades respecto de las cuales no subsistiría el registro, entre otras, la Unión Ejidal Tierra y Libertad del municipio de Tlaxco, respecto de la cual el actor pretende que subsista su registro como candidato a presidente de esa comunidad. Con lo anterior quedaron ajustados a los registros del mencionado instituto político al mandato de paridad de género. En razón de lo anterior, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Continúo con la cuenta. Ahora con la cuenta conjunta con los juicios de revisión constitucional electoral 35 y 38, ambos de 2016, promovidos por el Partido Alianza Ciudadana en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala en los expedientes TET-JE 73 de 2016 y TET-JE 62 de 2016, respectivamente.
en las que se determinó confirmar los acuerdos del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por los que se aprobó el registro de las planillas de miembros de ayuntamientos presentadas por los partidos políticos del Trabajo y Acción Nacional para el actual proceso electoral. En concreto, el partido demandante sostiene que el Tribunal Local soslayó indebidamente que estaba acreditado en autos respecto de diversos candidatos a miembros de ayuntamiento el incumplimiento del requisito de elegibilidad previsto en los artículos 152, fracción séptima, parte final de la Ley Electoral Local y 14, fracción tercera de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, consistente en estar al corriente en el pago de sus contribuciones federales, estatales y municipales, y que no obstante ello, se determinara que dicho requisito solo era exigible al momento de integrar el ayuntamiento y no así para el registro de candidaturas, por lo que el demandante aduce que con ello se vulneró el principio de legalidad. Al respecto, en las consultas se propone calificar como parcialmente fundados los agravios hechos valer, toda vez que obra en autos constancias por las que se advierte que los respectivos candidatos, al momento de que se solicitara el registro de candidaturas, no habían cumplido con el pago de sus contribuciones municipales y, por ende, los candidatos se encontraban incursos en la causal de inelegibilidad en comento, lo que constituyó una prueba en contrario respecto de la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en sus contribuciones, que emitieron los candidatos cuestionados. Por lo anterior, a juicio de la ponencia, el tribunal responsable debió pronunciarse sobre el cumplimiento o no del requisito cuestionado, además de valorar la manifestación hecha por los candidatos, así como el informe del tesorero municipal e inclusive, al ubicarse el candidato en el supuesto de inelegibilidad, valorar la constitucionalidad del requisito cuya aplicación solicita el partido demandante. En consecuencia, al no haberlo hecho así, se considera que le asiste la razón al partido actor cuando sostiene que la resolución de la responsable adoleció de exhaustividad, de ahí lo fundado del agravio. Ahora bien, en el proyecto se razona que el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad debe verificarse al momento del registro de candidaturas y no únicamente hasta el momento de la calificación de la elección, como sostuvo el Tribunal Local. Asimismo, en el proyecto que se somete a consideración de este Pleno, se sostiene que si bien los tribunales locales deben dictar sus resoluciones ajustadas al imperio de la ley, lo cierto es que también están obligados a resolver en estricto apego de la Constitución, ejerciendo tal control, bien cuando las partes expresamente lo arguyen en sus agravios, o bien cuando se ejerza control de constitucionalidad ex oficio, cuando la norma cuya aplicación se solicita presenta una duda o sospecha de constitucionalidad frente a los parámetros de control de los derechos humanos. Siguiendo este hilo conductor, en el proyecto se analiza la regularidad constitucional de las normas cuya aplicación solicita el demandante, de conformidad con la metodología establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 de 2010 y en la jurisprudencia respectiva. En este sentido, al sostenerse en el proyecto que no es aplicable realizar la interpretación conforme con la Constitución en sentido amplio ni en sentido estricto, se analiza la validez de las normas en cuestión, para lo cual se lleva a cabo un juicio de proporcionalidad aplicado al caso concreto. De esta forma, si bien se llega a la conclusión de que la medida restrictiva del derecho fundamental de ser votado persigue un fin constitucionalmente legítimo y que la misma es idónea para alcanzar ese fin, en la consulta se sostiene que la medida no cumple con los subprincipios de necesidad ni de proporcionalidad en sentido estricto. Lo anterior, en virtud de que no se trata del mecanismo más benigno respecto del derecho fundamental intervenido y además, en virtud de que la medida interventora no guarda una adecuada relación entre los bienes jurídicos protegidos con ella frente a los derechos fundamentales de la ciudadanía que pretende acceder a un cargo de elección popular. Por todo lo anterior, al demostrarse que la causal de inelegibilidad hecha valer por el partido es desproporcionada, la misma es inconstitucional y debe ser inaplicada para el caso concreto en los dos juicios de la cuenta. En consecuencia, se propone modificar las resoluciones impugnadas y confirmar los acuerdos impugnados en sede jurisdiccional local. Y finalmente, doy cuenta con, o quiere que se someta a votación. No, sí, por favor. Primero, ¿les parece si nos quedamos en estos asuntos y luego le pediría que continuemos la cuenta con el resto? La cuenta, entonces. Está a consideración de esta sala los proyectos con los que se dio cuenta. Yo quiero hacer una breve intervención, si me lo permiten. Primero, en el juicio ciudadano 255, para manifestar que en términos de asuntos similares que hemos votado ya en sesiones previas, no puedo acompañar el sentido, dadas las razones que expuse y el debate que dimos ampliamente,
al resolver los juicios ciudadanos 199 ya acumulados y 238 ya acumulados. Yo me remitiría a los términos en que ahí se manifestaron para la posición del caso concreto. No sé si sobre este punto alguno de ustedes tenga alguna consideración. Si no es así, solo quiero pronunciarme que en el caso de los juicios de revisión constitucional electoral 35 y 38, acompaño la propuesta de solución que nos propone el magistrado Romero. Y mi intervención obedece exclusivamente para destacar lo interesante del caso, porque finalmente es un partido político, en ambos casos, en donde se cuestiona, o la materia de análisis es la aplicación o la revisión de un requisito de elegibilidad consistente en estar al corriente en el pago de las contribuciones como elemento para ser votado o elemento para ocupar el cargo. Esa finalmente es la materia del debate. Y en el proyecto o en los proyectos se nos sugiere una solución muy interesante haciendo control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, lo cual a mí me parece que es totalmente acorde con nuestra Constitución y con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis o en diversas resoluciones. Y la propuesta que se nos plantea, ya lo dijo muy bien el secretario en la cuenta, es llegar a la conclusión de la inaplicación de una porción normativa por ser desproporcionada como requisito de elegibilidad. Y aquí solo llamo a la reflexión. El caso concreto me parece que como se soluciona es la ruta jurídica adecuada, toda vez que la disposición establecida en el artículo 14, fracción tercera de la Ley Municipal de Tlaxcala es vigente, y es vigente no solo porque, está establecida en la ley y hay un decreto del 7 de octubre del 2015 que la reforma y en el caso particular deroga esta fracción. No obstante, el artículo primero transitorio de ese decreto establece la vacatio legis, es decir, entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2017. Y yo en esa parte no tengo duda y por eso creo que el control de constitucionalidad que se hace en el caso concreto nos puede llevar a sostener la inaplicación de la norma para regir el caso. No obstante, y aquí es donde encuentro materia de reflexión para que a futuro se pudiera eventualmente analizar el siguiente aspecto. Insisto, aquí es el propio legislador el que determinó esta característica de si una norma rige o no en un determinado proceso. No obstante, por lo general, los legisladores, tanto federal como estatales, siguen su tarea ordinaria legislativa y van expidiendo reglas. Y aquí el dilema que viene de repente es si esas reglas expedidas dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral o incluso ya iniciados, rigen o no para el proceso en concreto. Y aquí nada más lo anuncio, insisto, como términos de reflexión, es a quién compete resolver un tema de si una norma es vigente por no apegarse al artículo 105 constitucional en términos de la temporalidad con que se deben expedir las leyes electorales antes del inicio del proceso o la naturaleza sustantiva de la misma como para no regir. Y aquí un primer acercamiento literal del artículo 105 nos diría que se necesitaría una declaración por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad. Es una primera reflexión. O si nuestro tribunal tiene atribuciones para establecer que ciertas normas, y esta es mi preocupación, que ciertas normas no rigen
en un cierto proceso electoral, donde nuestro tribunal tiene acotadas las atribuciones en cuanto a los efectos de las sentencias al caso concreto. Me parece que es un tema de la mayor relevancia y muy interesante que eventualmente se pueda discutir. Me parece que el caso concreto no da para eso. La solución que se propone yo la acompaño en sus términos, pero esta intervención obedece a que en alguna parte de la propuesta se utiliza como marco o como andamiaje jurídico pues las explicaciones de cómo funciona este modelo. Y yo ahí es donde tengo ciertas inquietudes, ciertas reflexiones, por supuesto no forman parte del sentido central de la decisión, por eso no hay un pronunciamiento central al respecto, pero me parece que son temas que eventualmente tendrán que irse decantando tanto en la Suprema Corte como en nuestro tribunal, dada la naturaleza constitucional de los órganos, pero donde se tienen que armonizar ambas atribuciones en el entendido de que una acción de inconstitucionalidad tardía podría generar que ciertas normas tuvieran efectos en un proceso electoral ya iniciado, pero también si a la Sala Superior o a nosotros no se nos dota de atribuciones explícitas para estimar, digamos, efectos amplios de nuestras sentencias, sobre todo en el marco normativo, podría generarse un efecto eventualmente perverso en el sentido de no aplicar a un cierto sujeto una regla, pero sí regir para todos los demás. Son preocupaciones que era importante para mí externarlas de cara pues a los retos que siempre se nos presentan en materia electoral y que propuestas tan consistentes como la que el señor magistrado nos plantea y que arropa además con doctrina constitucional, nos permite al de la voz hacer reflexiones en torno a nuestro modelo de justicia electoral. Es lo que quería manifestar en torno a estos, en el entendido que, bueno, votaré a favor de las propuestas, con excepción del asunto que ya anuncié, en el cual pues obviamente presentaré un voto particular en su momento. No sé si hay alguna otra intervención. Al no haber más intervenciones sobre este punto, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor de los juicios de revisión constitucional electoral 35 y 38 y en contra del juicio ciudadano 255. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos, con excepción del correspondiente al juicio ciudadano 255 de este año, que es aprobado por mayoría con el voto en contra de usted, quien anunció la emisión de un voto particular en el momento de su intervención. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio ciudadano 255 de este año se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia. Ahora, por lo que hace a los juicios de revisión constitucional electoral 35 y 38, ambos de este año, en cada caso se resuelve. Primero, se modifican las resoluciones impugnadas en los términos precisados en cada sentencia. Segundo, se confirman los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, materia de controversia en la instancia local. Tercero, háganse del conocimiento de la Sala Superior los presentes fallos en los que se determinó la inaplicación al caso concreto de diversas porciones normativas. Ahora sí, secretario de Estudio y Cuenta, Luis Alberto Trejo Osornio, le solicito nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración de este Pleno los magistrados que lo integramos. Concluyo con la cuenta. Y para tal efecto doy cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 258 al 265 de este año todos, promovidos por diversas ciudadanas y ciudadanos en contra de las determinaciones emitidas por las vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral número 3 de la Ciudad de México, así como número 2 de Tlaxcala, por las cuales no se inició el trámite de reposición de la credencial para votar con fotografía solicitada.
En los casos en los que se da cuenta, se propone modificar las determinaciones impugnadas, pues la negativa impugnada constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de votar de los actores, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 8 de 2008, pues si el ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial dentro del término legal por situaciones extraordinarias acontecidas con posterioridad a la fecha límite para su realización, dicho argumento debe reponerse. No obstante, ante la imposibilidad jurídica y material de expedir la credencial ante la proximidad de la jornada electiva y la necesidad de dotar de certeza el contenido de las listas nominales de electores, es necesario postergar el trámite respectivo hasta después de la elección y, en tanto, expedir a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias, con el objeto de que al exhibirla junto con una identificación con fotografía puedan ejercer el derecho vulnerado, de conformidad con el artículo 85 de la Ley Procesal de la materia. Con base en lo anterior, se propone modificar las determinaciones impugnadas, expedir copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias a los actores, vincular a los funcionarios de casilla para que les permitan votar y ordenar a la autoridad registral que con posterioridad a la jornada electoral los cite para que inicien los trámites de reposición de credencial solicitados. Asimismo, en los casos en que las responsables negaron de manera verbal la realización del trámite, se exhorta a las juntas distritales para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución, en lo sucesivo emitan sus determinaciones por escrito y de manera fundada y motivada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Gracias, Luis Alberto. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Si no hay intervención, le solicito, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 8 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos del 258 al 265, todos de este año, en cada caso se resuelve. Primero, se modifican las determinaciones impugnadas. Segundo, expídanse a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias para que estén en posibilidad de votar en la elección a celebrarse el próximo 5 de junio. Tercero, se vincula al presidente de la mesa directiva de la casilla respectiva para que permita votar a los actores en los términos precisados en cada sentencia. Cuarto, se ordena a las autoridades responsables inicien el trámite correspondiente en los términos precisados en cada fallo. Quinto, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de incumplir las sentencias en sus términos y plazos, serán acreedoras a alguno de los medios de apremio previstos en ley. Además, en los juicios ciudadanos 259, 261, 262, 264 y 265, todos de este año, se resuelve. Sexto, se exhorta a la Junta Distrital a fin de que en todos los trámites de los ciudadanos relacionados con la credencial para votar se cumpla estrictamente el principio de legalidad. Licenciado Javier Ortiz Zulueta, le solicito, por favor, dé cuenta este pleno con los proyectos de sentencia que someto a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 251 del presente año, promovido por Milton Bueno González, a fin de impugnar la negativa por parte de la autoridad responsable de entregarle su credencial para votar. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundados los conceptos de agravio del actor, lo anterior, porque si bien éste no acudió al módulo de atención ciudadana a recoger su credencial antes del plazo previsto para ello, lo cierto es que la autoridad responsable no le notificó, conforme a lo previsto en la ley electoral, que debía pasar a recogerla a más tardar el 15 de marzo. En ese sentido, si bien lo procedente sería ordenar a la autoridad responsable que entregara la credencial respectiva, lo cierto es que, dada la proximidad de los comicios del 5 de junio del año en curso, existe imposibilidad técnica y material para la expedición de la credencial y la modificación de la lista nominal. Por lo tanto, se ordena entregar al actor copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a fin de no menoscabar su derecho político electoral de votar. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 257 del presente año, promovido por Jaime Barranco Olvera, a fin de impugnar la resolución que declaró improcedente su solicitud de expedición de credencial para votar por haber sido realizada fuera del plazo establecido para tal efecto.
En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución mencionada por estimar que se ajusta a derecho. Lo anterior, habida cuenta que mediante acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral, se estableció como último día para que el ciudadano pudiera realizar el trámite de cambio de domicilio pretendido el 15 de enero del presente año. De ahí que si el actor intentó realizar su trámite hasta el 30 de mayo, es incuestionable que transcurrió en exceso el plazo referido, resultando infundados sus agravios. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, Javier. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, Secretaria General, le solicito, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 251 de este año se resuelve. Primero, se modifica la determinación impugnada. Segundo, expídase al actor copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia para que esté en posibilidad de votar en la elección de la Ciudad de México. Tercero, se vincula al presidente de la mesa directiva de la casilla respectiva para que permita votar al actor en los términos precisados en la sentencia. Cuarto, se ordena a la autoridad responsable que una vez transcurrida la jornada electoral ponga a disposición del actor su credencial para votar con fotografía en los términos establecidos en la sentencia. Quinto, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de incumplir la presente sentencia en sus términos y plazos, será acreedora a alguno de los medios de apremio previstos en ley. Ahora, en el juicio ciudadano 257 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Secretaria General de Acuerdos, por favor, denos cuenta con el siguiente proyecto listado para su resolución, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 37 de este año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, para controvertir el registro del candidato del Partido Socialista a presidente de Comunidad de San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. En el proyecto se propone desechar la demanda al no acreditarse la personería del ciudadano que promueve en representación del partido actor, toda vez que al controvertirse un acto del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, debió acreditar ser su representante ante dicho órgano de dirección y, en el caso, solo quedó demostrado que es representante del aludido instituto político ante un consejo municipal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Carla. A consideración de este pleno el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, tome la votación que corresponda, Secretaria General. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 37 de este año, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que proceda en los términos precisados en la sentencia. Así, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 19:53. Muchas gracias. Buenas noches. Ha llegado al final esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México y por supuesto que de resaltarse, Omar, la resolución relacionada con requisitos de, bueno, más bien con las impugnaciones relativas a inegibilidad propuestas por, entiendo, 2 partidos en contra de igual número de candidatos porque no habían pagado sus contribuciones federales, estatales o municipales. Así es, Jesús. De hecho, bastante interesante. Claro. La magistrada y los magistrados resuelven en esta sesión que, bueno, el tribunal debió de haber analizado ese requisito de inelegibilidad como fue planteado. Claro. Y ya haciendo lo que, a consideración de la sala, debió hacer el tribunal local,
se hace un control de constitucionalidad sobre el requisito de inelegibilidad Ajá, y se determina que el mismo es desproporcional, así es. que no es un requisito que sea proporcional y por lo tanto no se debe de exigir a los candidatos. Entiendo que de aplicarlo de manera literal, conforme está prescrito en la norma jurídica, ello implicaría la cancelación de los registros de ambos candidatos. Así es. Sí, la acreditación del supuesto de la norma sería suficiente para la cancelación y en este caso lo que se aprobó fue que no debía de aplicarse. Quiero insistir en este tema porque hacen un análisis de constitucionalidad del precepto y Sí. lo estiman desproporcionado Así es. y por lo tanto inaplican, Omar. Lo inaplican al caso concreto, ejerciendo un control de constitucionalidad ex De officio. constitucionalidad. Ex officio quiere decir de oficio. Así es, sin necesidad de que se hubiera solicitado por parte Ok. del actor. Muy bien. Y por supuesto también los asuntos relacionados con los acuerdos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que dejan insubsistentes algunas fórmulas derivados del cumplimiento de resoluciones para que lo que también se cumpla sea el principio de paridad de género, Omar. Así es, básicamente se aplicó lo que viene siendo el criterio que ha sostenido esta sala. Ujú. Se devolvieron esos asuntos al Instituto Tlaxcalteca para que hiciera nuevamente el ejercicio que había dejado pendiente y bueno, al final de cuentas se considera que lo que hizo se ajustó tanto a las disposiciones legales como a la propia sentencia de esta sala. Al principio de la sesión hablábamos de un asunto promovido por el PRD en contra del acuerdo que registra como candidato a presidente de comunidad al, valga la redundancia, al candidato presentado por el Partido Socialista. Así es. Y finalmente esta demanda se desecha. Se desecha porque, bueno, quien acude en representación del partido es su representante ante el Consejo Municipal y finalmente quien emitió el acto impugnado fue el Consejo General. Claro. Entonces, lo que determina la sala en este caso es que quien debió de haber, en todo caso, impugnado fue el representante ante el Consejo General. Las elecciones en Tlaxcala están a la vuelta de la esquina, por llamarlo de una forma muy Así es, coloquial. de hecho ya se están por terminar las campañas a solo minutos. Justo el día de hoy concluyen Así las es. campañas, ¿no? Y la elección será el próximo domingo, 5 de junio. Omar. Así es. Omar, muchas gracias por habernos No, compartido. gracias por estos la invitación. comentarios. Muchísimas gracias. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el habernos acompañado en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su compañía. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.